Ahí empezamos. O esperamos un rato más. Bueno, me toca hablarles ahora de un grupo de los que se consideran los accidentes ponzoñosos o por veneno, que incluye al aracnidismo, escorpionismo, es decir, a los accidentes ponzoñosos por mordedura de araña o picadura de escorpión. No es un tema difícil, no tengo un data para mostrarles imágenes porque basta con los que tienen en su libro y los que quieran ver más pongan nomás los ustedes en el internet, Latrodectus, escorpiones, y yo creo que conocen cómo son arañas, como es un escorpión. Igual alguien aquí tiene dudas de cómo se ve un escorpión. ¿No? Todos conocen. Algún escorpión en la familia deben tener, un sagittario. Ok, entonces vamos a tratar de centrarnos en la clase en los aspectos más relevantes que son de diagnóstico y sobre cómo ocurre el envenenamiento y las posibilidades terapéuticas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los aracnidismos, es decir, los accidentes con arañas, hay varios géneros de estos que son de importancia. Algunos de estos, como por ejemplo Lycosa, al que pertenecen las tarántulas, por ejemplo, y Phoneutria, son estas arañas grandes, ¿de acuerdo? Entonces estas agitada, cansada, pero feliz. Lo dejo a la interpretación de todos. Ok, entonces, estas arañas, como el grupo de las tarántulas y Phoneutria, tienen pelos. Y uno de los problemas que pueden ocurrir con estas es de que sus pelos son urticarientes, es decir, producen urticaria, escrosor, y en algunas personas pueden producir cuadros alérgicos. Su veneno produce un daño local que no es diferente a la picadura de cualquier otro elemento y no son considerados de importancia realmente clínica. Sin embargo, hay otros dos grupos de arañas, además de Phoneutria y Lycosa, que son estas muy grandes, que les decía, que corresponden a las que son de verdadero interés. Y estas no son tan grandes, son más bien pequeñas. Y dentro de estas tenemos a Loxosceles y Latrodectus. Cada una de estas tiene una diversidad bastante grande de especies. Tomar en cuenta que estos son artrópodos y como cualquier otro artrópodo tienen muchísimas especies. Sin embargo, dentro de todas las especies, dentro de lo que es Loxosceles, la más importante por el tipo de veneno es Loxosceles laeta. Otras, como Loxosceles reclusa, también son importantes. Y hay otras subespecies que podrían tener algún tipo de veneno, pero la que es más tóxica y en la que nos centraremos en el estudio es el Loxosceles laeta. ¿De acuerdo? El otro representante, el Latrodectus, corresponde a también varias especies. La más importante es Latrodectus martans. ¿De acuerdo? Esta recibe como nombres comunes araña violinista, una subespecie que es Loxosceles reclusa, también se conoce como araña reclusa, esta sobre todo en Estados Unidos. También se la conoce como araña de los rincones o araña del rincón. Son algunos de sus nombres más comunes. Es una araña de color pardo, ¿sí? Color café. Y la característica central es que en cuanto a su organización de su cuerpo, si su cabeza es más o menos así, ¿de acuerdo? Su abdomen es más o menos del mismo tamaño que el tórax, que el cefalotórax. Recordar para este punto de que recuerden que dentro de los artrópodos de importancia médica tenemos evidentemente a los insectos que tienen tres partes del cuerpo: cabeza, tórax, abdomen. ¿A ver? En el grupo de lo que es los arácnidos
que incluye araneida, arañas, escorpiónida, escorpiones y acáridas, que corresponde a osos, o las garrapatas y ácaros, ¿de acuerdo? Todos tienen un cefalotórax, es decir, la cabeza y el tórax es uno solo, ¿de acuerdo? En esta pueden encontrar varios pares de ojos, el número y la disposición de los ojos varía de una especie a otra especie, puede estar delante, arriba, en diferentes situaciones. Eso lo van a ver en práctica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo importante aquí recordar es que desde el cefalotórax salen los 4 pares de patas. ¿Sí? Articuladas, y en la parte anterior tienen unas especies de como pedipalpos que se llaman los quelíceros, que es de donde sujetan la presa, y los que tienen esto, un quelícero puntiforme como una aguja, son aquellos que pueden inocular veneno. Dos opciones. En el caso del Phoneutria helicosa, estos levantan sus colmillos y hacen esto. Claro. ¿Sí? Se han visto las tarántulas en las películas. Y las otras, como Latrodectus, tienen este tipo de móvil. ¿De acuerdo? Ahora, la característica central de este grupo es que su color es pardo, es bastante común, el color terroso, o aquí en la madera se confundiría, difícil de poder observar. Perdón, para disculpar. ¿De acuerdo? Y la característica es que empezando de la parte de la cabeza, aquí van a ver dibujado una imagen más o menos así. Como si estuviese en la parte de una guitarra o de un violín, una mancha, ¿de acuerdo? De eso se viene el nombre de araña violinista, porque parecería que estuviese la parte del mango y parte del cuerpo del violín estuviese puesta en la cabeza, ¿de acuerdo? Estas arañas tienen la característica de que pueden vivir fuera o dentro de las casas, pero tienen predilección por los lugares calientes. No tejen una telaraña y se quedan esperando a que algo se quede en la telaraña, ¿de acuerdo? Pueden tejer sí una pequeña telaraña, pero en general estas son beduinas, van caminando de un lado para otro lado, buscando su alimento, por lo tanto se mueven activamente. Se llaman arañas de los rincones, porque suele caminar por los rincones, detrás de los muebles, y en eso se busca cualquier tipo de grieta, y si tienen calor, donde puedan quedarse esperando sus víctimas. Por lo tanto, es bastante común que si uno tiene un mueble pegado a la pared, estos puedan estar ahí. Se pueden meter en los cajones de la ropa porque la temperatura es más alta, en los zapatos, ¿de acuerdo? Y también tienen tendencia, se ha descrito en más de una oportunidad, de que se meten a la cuna de los niños, porque el niño es calientito. Así que buscan estos lugares de calor y se meten en estos lugares. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ocurre el accidente? Cuando uno busca algo, ¿no? A tiendas, o se pone el zapato y dentro está la araña y la aplasta, ¿de acuerdo? O en el caso de los niños pequeñitos, cuando se mueven, aplastan a la araña y esta obviamente se defiende, ¿no? ¿Tú qué harías si alguien te está aplastando? Bueno, estos no pueden dar sopapos, ¿ya? A pesar de que tienen 4 pares de patas. Recuerden que las arañas tienen, todos los del grupo de los arácnidos tienen 4 pares, a diferencia de los insectos que tienen solo 3. ¿Sí? Es la diferencia. Esta no da sopapos. Esta lo que hace es, ¿de acuerdo? Pero no son agresivas. O sea, no andan buscando pelea, las mordidas. Porque el veneno que producen es lo que necesitan para matar a su presa y poder digerirla. Así que no es una buena idea picar a algo demasiado grande de lo que no te vas a poder alimentar, porque producir el veneno, que es básicamente un tipo de saliva con enzimas, es bastante problemático. ¿Capisci? Entonces no son agresivas, es más cuando uno mete el zapato, mete la mano buscando y ahí las toca, las empuja, las aplasta, es cuando suelen reaccionar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, esta es la forma de identificar. Entonces, una araña parda que mide más o menos entre 1 a 1.5 centímetros, incluyendo las patas. O sea que es una araña pequeñita, más o menos así. ¿Sí? Parda. Café. La han visto con seguridad en sus casas. Si alguna vez han encontrado una araña cuyo tórax y abdomen son más o menos del mismo tamaño y es color parda, está entre esto.
Casi siempre la parte de la cabeza suele ser un poco más oscura por los detalles que tiene dibujados, ¿de acuerdo? Y esta es la más venenosa, pero en Bolivia hay por lo menos 30 especies de lobos cebres. Por lo tanto, no todas tienen ese diseño, algunas solamente son pardas o tienen alguna manchita o alguna otra cosa, ¿me entienden? Y estas también tienen veneno, aunque no es muy poderoso. Lo más importante cuando vemos temas de venenos es saber la composición del veneno. Es decir, ¿qué hace este veneno? En el caso de esta condenada, su veneno es principalmente proteolítico. Es decir, que produce necrosis. Tiene un montón de enzimas, hialuronidasas, hemoglobinasas y todas las collagenasas y asas que pueden imaginarse, pero una de ellas es central, la más importante, que es la que está presente en algunas especies como la Aedes reclusa, que es la esfingomielonidasa. ¿De acuerdo? La esfingomielonidasa es una enzima que produce degradación, como su nombre indica, además de la mielina de los nervios, puede degradar otros elementos y otras sustancias, y es la causante de los problemas que tiene. Si esta produce necrosis, ¿de acuerdo? Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. La mayor parte de las arañas tienen en su veneno compuestos que son proteolíticos, es decir, que digieren cosas. ¿Sí? Porque ¿cómo se alimenta una araña? Introduce su veneno a un insecto casi siempre, o en el caso de, por ejemplo, Foneutria, que puede ser bastante grande. La Foneutria es la araña bananera que conocen en el Chapare, unas arañas que pueden ser del tamaño de mi mano. ¿Sí? Este incluso pueden comer pequeños anfibios o pajaritos pequeñitos. En algunos lugares también la llaman araña pollito. Esta, igual que las pequeñas, lo que tienen en su saliva son elementos que producen degradación, digestión. Entonces, al meter el veneno, suelen matar a la gente y su saliva lo que hace es digerir todo lo que está dentro. Y si ustedes piensan en insectos principalmente, piensen en una mosca, la mosca tiene un exoesqueleto, ¿no ven? No tiene un endoesqueleto como nosotros. Entonces, lo de afuera, que es quitina, queda intacto, pero dentro se vuelve un líquido digerido. ¿Y qué es lo que da luego la araña? Succionar eso. Y así es como se alimenta. Ahora, imaginen a esta condenada que suele hacer este tipo de cosas, introduciendo su veneno en su cuerpo. ¿Qué va a producir? Necrosis. Entonces, en las primeras horas, más o menos hasta las 4 horas, lo que predomina es un dolor punzante en el lugar donde ocurrió la mordedura. ¿Sí? Obviamente, a este dolor punzante, tipo urente, ¿sí? Un dolor punzante en lugar de la inoculación del veneno, le continúa un proceso característico que va a producir un eritema, que va a progresar hacia un color más purpúreo, ¿sí? Más lila, más violáceo, ¿de acuerdo? Es este violáceo, y dentro de los dos también tiene algunos elementos que produce destrucción de vasos sanguíneos. Entonces va a haber una piel que se llama marmolada. Conocen el mármol, ¿verdad? Es como moteado, ¿sí? Entonces van a tener una piel morada con puntos blancos, ¿de acuerdo? Y alrededor un halo rojizo de inflamación. Después de unas 24 a 48 horas, esto va a progresar a dos opciones. Un síndrome cutáneo o un síndrome visceral. El más común de estos es el síndrome cutáneo. Se estima que más del 80% va a ser cutáneo. Entre 80 y 85%, depende del autor, y esto lleva aquí entre un 15 a un 20% podría ser visceral. En el caso cutáneo, va a poder generarse una ampolla con líquido seromático en su interior, en el lugar, que luego se va deprimiendo y termina ulcerándose, y esta úlcera va creciendo, ¿sí? Es decir, empieza a hacerse un agujero, literalmente, en la piel, con un borde violáceo, marmóreo, con un halo rojizo, ¿sí?
La picadura, si está aquí, sin ningún problema puede tener este tamaño o incluso más grande. Depende de muchos factores. El estado inmune del paciente, la cantidad de veneno inoculado, la especie de los oceles que inocula, el estado de alimentación de esta araña. Si esta araña acaba de morder a un insecto para alimentarse, tiene poco veneno, entonces inocula poco veneno. Pero si ha estado sin comer bastante tiempo, tiene mayor cantidad de veneno, se va acumulando. ¿Listo? Así que eso va a determinar la extensión de este daño cutáneo, que es un proceso de necrosis. Pues el principal elemento, la esfingobiorrinidasa D. ¿De acuerdo? Voy a ponerle la D. ¿De acuerdo? Esta es la que produce esa lesión cutánea. ¿Sabéis? En el síndrome visceral, ¿qué pasa si además de esta esfingobiorrinidasa tiene además otras hialuronidasas y otros elementos que producen destrucción de los glóbulos rojos? ¿Qué va a producir? Hematuria. La hematuria va a llevar a hipoxia, a daño renal y finalmente esta insuficiencia renal puede convertirse en oliguria y anuria. Y si esto ocurre, ¿qué pasa si el riñón falla? Todo empieza a fallar y en estos puede sobrevenir la muerte hasta en un 20% de los pacientes que presentan esto. Felizmente, si ponemos números, significa que de cada 100, 20 pueden progresar y de estos el 20%. Entonces, en términos globales, estamos hablando de más o menos de cada 100, 1 a 2 pacientes pueden llegar a fallecer. Es bastante baja la tasa, pero cuando ocurre el síndrome visceral, en este grupo es más importante. ¿En quiénes es más preocupante? En niños pequeños o en personas ancianas o personas que tengan previamente algún tipo de daño, principalmente de tipo renal. Entonces son las dos opciones, ¿de acuerdo? Por necrosis, destrucción de tejidos, destrucción de sangre, y cuando esto ocurre de forma masiva puede producir un síndrome visceral, también llamado cutáneo visceral porque hay una lesión cutánea, pero un proceso visceral. En estos pacientes puede observarse fiebre, sí, sobre todo en las primeras 48 horas, porque recuerden que hay un proceso de destrucción celular. Y si hay un proceso de destrucción celular, el cuerpo responde con un proceso inflamatorio sistémico. Así que van a tener alterados todos los patrones del hemograma, etcétera, etcétera, de una manera no muy claramente establecida, varía según el cuadro y el tipo de paciente que se encuentra. ¿Pero hasta aquí se entiende? Sí. Toxina que produce destrucción. Si es solo en la piel, cutánea. Si afecta a los órganos, puede ser cutánea o visceral. Voy a hacer esto porque necesito el espacio de abajo para las cosas. ¿Capisce? Entonces, ya hemos visto qué es lo que vemos clínicamente. Ahora lo que nos faltaría ver es el tema del tratamiento. El tratamiento en el caso de los oceles es bastante complejo y es complicado. ¿Por qué? Porque en algunos casos estas arañas no solamente inoculan veneno, sino en su veneno pueden encontrarse bacterias y producir un cuadro de infección, principalmente por Clostridium perfidens, que puede producir infecciones sobreagregadas. ¿Eso qué implica? Que en algunos casos hay que utilizar antibióticos, ¿de acuerdo? Pero vamos por partes. A nivel local de la herida se suele recomendar la aplicación de hielo, no solo para que calme el dolor, porque es muy doloroso, sino porque además el hielo produce una disminución de la actividad enzimática, entonces la posibilidad de que estas enzimas actúen disminuye, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta es una medida local y sintomática. ¿Se puede dar un antihistamínico? Sí, se suele recomendar dar un antihistamínico. Si no hay antihistamínico, se puede dar un corticoide suave. De esto, la literatura está un poco más dudosa sobre cuán beneficiosa es o no es dar corticoides, pero no hay un acuerdo. Algunos recomiendan, otros no recomiendan, pero o dan antihistamínico o dan corticoide. ¿De acuerdo? El antihistamínico parece tener mejor efecto, y también se puede dar Dapsona, que funciona básicamente como un medicamento tipo antibiótico para evitar sobreinfecciones agregadas. La lesión que va a dejar por la úlcera debe ser reparada casi siempre por una cirugía, es decir, eso se conoce como reparación de segunda intención. La primera intención es la que el cuerpo solito hace,
La segunda intención es cuando el médico la hace, pues no va a cerrar la úlcera, así que se puede poner un injerto o se puede debridar el borde de la úlcera y unir, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando la lesión es grave. En niños pequeñitos se ha visto incluso lesiones satélites, es decir, le mordió el quisito y aparecen otras necrosis en otras partes del cuerpo por reacción autoinmune, por eso es que se habla del uso de corticoides y de antihistamínicos. Eso es básicamente lo más importante en cuanto a tratamiento. ¿Sí? Hay otros tratamientos experimentales, entre los cuales se incluye el suero antiloxoceles. ¿Sí? Sin embargo, primero, no es algo que esté disponible en todo el mundo. Y segundo, depende de que esté sacado de la especie específica sobre la cual es efecto. Y tercero, no hay ensayos clínicos que hayan demostrado que la evolución de esta sea mejor usando esta antitoxina, ¿de acuerdo? Aunque algunos lo recomiendan en casos severos y graves, sobre todo en niños pequeños. ¿Sí? En casos en los cuales hay una insuficiencia renal, también se pueden hacer tratamientos alternativos, y dentro de los tratamientos alternativos están las exsanguiniotransfusiones, es decir, sacas toda la sangre, haces una diálisis y la vuelves a meter ya libre de toxinas. ¿Sí? Pero no se conoce exactamente cuál es el valor de esto. Sin embargo, en pacientes graves, ante no tener nada que hacer y hacer algo, puede usarse. ¿De acuerdo? Así que el tratamiento de esto es sintomático en parte, cubrir con antibióticos parcialmente, y en casos graves se pueden utilizar otras posibilidades. ¿Sí? La cirugía es solo reconstructiva. ¿Hasta aquí se entendió? Muy bien. Vamos con la siguiente. La siguiente es la Latrodectus mactas. La Latrodectus mactas, ¿cómo van a reconocerlo? Esta tiene un cuerpo muy pequeñito, un cefalotórax pequeñito, ¿sí? Pero tiene un super abdomen, son más abdomen que otra cosa. ¿De acuerdo? Estas tienen patas un poco más largas. No es que salga del abdomen, sino está por debajo del abdomen, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y está condenada en una característica, aquí están sus quelíceros, y es que, no son como cuerpos sus quelíceros, ¿de acuerdo? Es que suelen ser oscuras, de color negro, ¿de acuerdo? Y cuando se les da la vuelta por la cara ventral, lo que van a encontrar en el dorso son diseños geométricos que pueden ser desde una especie de un reloj de arena. La que tenemos comúnmente en Cochabamba tienen esto, como una sonrisita con un puntito, han debido ver, ¿sí? Como una lunita creciente, una sonrisita naranja. Es conocida comúnmente como la viuda. La famosa viuda. ¿Sí? En nuestro medio quechua, en algunos lugares se llaman apazancas, pero también les llaman apazancas a las familias de las tarántulas, así que es medio confuso el término de apazanca en nuestro medio, ¿de acuerdo? Sin embargo, el término de viuda negra es cada vez más extendido y más común, y su forma de reconocerse es muy sencilla: negra con una mancha roja-naranja. ¿Sí? En toda la parte de los valles de Cochabamba, en especial hacia el lado de Sacaba, van a encontrar una de sus familiares, que no es Latrodectus mactas. Son igualitas, misma forma, pero su color es más bien más pardo, más blancuzco, con manchas negras. Y en vez de tener esto, por todo su cuerpo tienen unas manchitas. Así. Bastante común. ¿Ya? Estas también pertenecen al grupo de Latrodectus, pero su veneno es muy suave y en general no representa un problema para los humanos. ¿Sí? Fácil de reconocer, ¿verdad? Cuerpo chiquitito, abdomen globoso. Características comunes de esta araña. Esta araña, Latrodectus, es una de las telarañas, produce una de las telarañas más complicadas del grupo de las arañas. ¿De acuerdo? Ustedes han debido ver las arañas de jardín, esta típica araña, telaraña plana, ¿no ven? En dos dimensiones, en formas circulares. ¿Sí? Ok, esas las hacen las arañas de jardín, no son un problema para el humano. Pero esta hace una telaraña tridimensional.
Y al hacerla tridimensional suelo utilizar una esquina para facilitar. Por ejemplo, imaginen esta esquina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y pongo aquí a nivel del piso para que todos puedan ver. Lo que hace de este ángulo genera un hilo acá. Lo que tienen acá es una pirámide. Y sobre esto empieza a generar una estructura de pirámide. No se ve muy bonita, pero si ustedes buscan, y les aseguro que van a encontrar en el jardín de su casa, ¿de acuerdo? O si tienen un depósito, unas telarañas que tienen una forma media triangular blanquecinas, ¿no? O sea, no es como nosotros que tratan de ser invisibles, ¿de acuerdo? Como si estuviesen mal hechas, así una tela, ¿de acuerdo? Pero si ustedes prestan atención y tienen esta forma piramidal triangular en dos lados, el otro es apoyado en la pared, esta es de viudas negras, ¿de acuerdo? Y normalmente están muy escondidas durante el día y solo cuando sienten que se mueve la telaraña salen. Y otra característica que van a encontrar es que dentro de esta telaraña van a encontrar como unas bolitas de algodón que son donde están sus crías y de ahí salen un montón. Cuando nacen no son negras, son más bien medias blancuzcas y a medida que van creciendo se vuelven negras, ¿de acuerdo? Esta, como hace telaraña, no anda caminando por todo lado, ¿sí? Sino está en lugares en los cuales no suele haber limpieza o no suele moverse con frecuencia. Jardines, depósitos, ¿de acuerdo? Lugares donde hay ladrillos y demás cosas donde estas se colocan en sus nidos. Su objetivo es que cuando un insecto, los insectos si se han fijado, rara vez caminan por la mitad del patio, siempre van siguiendo las esquinas de las paredes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen estos? Al ir por las esquinas, cuando llegan al ángulo donde está la telaraña, se enredan. ¿Sí? Como la telaraña no es transparente, sino es muy visible, es blanca como una tela de algodón, ¿sí? Como un algodón deshecho, no tratan de esquivarla, sino confunden con la pared. Así que ahí se enredan los insectos y los atrapan. Su veneno, razón por la cual está condenada, es altamente conocida como viuda negra, no produce necrosis inmediata. Lo que produce es una neurotoxina y produce parálisis. ¿Sí? Las que ven son las hembras, rara vez se ve a los machos. Los machos son mucho más pequeños y una vez que fecundan a la hembra queda por un momento en su orgasmo aranético, ¿de acuerdo? Y una vez que se le pasa, se siente que se mueve la telaraña porque el macho todavía se quedó a fumar un cigarrito antes de irse, lo va a atrapar, lo va a envenenar y no lo va a matar del todo, lo deja paralítico y será alimento para sus crías. ¿Sí? Por eso se llama viuda negra, ¿de acuerdo? Ya te estás imaginando tu polera con una línea naranja. Ay, en fin, ¿qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Entonces, esto sobre. Entonces, ¿quiénes tienen mayor posibilidad de accidentarse con esto? ¿Sí? Niños que estén rodeando cosas o personas que van a mover cosas en un jardín y demás cosas, lo que genera un tipo de epidemiología diferente a esta. Esta principalmente van a ser mujeres y niños. Acá son personas que van a trabajar en la jardinería o que van a mover cosas en depósitos, este tipo de cosas. Son los que van a hacer. Meten la mano donde está la telaraña y normalmente huyen, pero si la atrapan sin querer, mueren. ¿Sí? Son un poquito más agresivas que las otras, pero no andan buscando pelea tampoco. ¿De acuerdo? Ahora, si su veneno es una neurotoxina, en algunos libros la describen como la trodectotoxina, que no es nada más que decir de manera complicada toxina de la Trodectus, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta neurotoxina tiene un efecto que principalmente aumenta la liberación de acetilcolina. La acetilcolina, ¿de acuerdo? Ya saben qué hace, ¿no? ¿Qué hace la acetilcolina? Contracción muscular. Entonces actúa a nivel de las placas mioneuronales, a nivel de las membranas perisinápticas, y lo que produce es un aumento de la liberación de la acetilcolina. Al aumentar la presencia de acetilcolina, van a producir ¿qué? Contracción, sudoración y las cosas, cambios en la acomodación del ojo que son propias de la acetilcolina. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, clínicamente, a nivel de la picadura, no suele doler. Y si hay un dolor, el dolor es pasajero, también punzante, pero suele pasar. Lo más importante que empieza a ocurrir en estos pacientes es que empieza a haber contracciones involuntarias. Y esto incluye, por ejemplo, que pueda haber un abdomen en tabla que simula un cuadro de una peritonitis, ¿no ven? Rígido, el abdomen. Entonces tienen contracciones, espasmos, fasciculaciones, estas contracciones a nivel abdominal, y a diferencia de una peritonitis, si ustedes hacen el signo de Plummer, es decir, presionar, no duele, ¿sí? Es no doloroso, pero hay contracciones. Puede haber cambios en la acomodación, cialorrea, proceso de salivación. Puede ocurrir este tipo de elementos que están derivados por el tema de la acetilcolina. La mortalidad es muy baja. Entre el 0 al 1% de las personas pueden fallecer, sobre todo si tienen una alteración previa o son niños muy pequeñitos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en general, esta araña, además del dolor a nivel de la picadura, que no es lo más llamativo, sino estas contracciones, estas fasciculaciones, no suele generar mayores problemas y suele pasar de manera espontánea después de un par de días, pero dentro del tratamiento lo que se suele dar son medicamentos, ¿de acuerdo?, que se pongan a la acción de la acetilcolina. Entonces, ¿qué medicamento se opone a la acción de la acetilcolina? Hay un veneno que es opuesto a la acetilcolina, es la estricnina. No van a darle veneno a su paciente, ¿ya? Pero hay un medicamento análogo, pero mucho menos tóxico que la neostigmina. La neostigmina lo que hace es justamente hacer lo contrario, disminuye la liberación de acetilcolina. Entonces, por un lado estimulas, ese es el veneno, por el otro lado inhibes. Al final logras un equilibrio. Entonces, se puede dar neostigmina, se da vía parenteral, esto, y la dosificación depende de la gravedad del cuadro clínico. Es decir, si solamente tiene un paciente que hizo achichú en su dedo y después de un par de horas se le pasó y no presenta más nada, no necesita en general nada. Un analgésico y para de contar o un antiinflamatorio, más nada. ¿Sí? Pero si el paciente tiene rigideces, fasciculaciones, visión borrosa, cialorrea, bueno, entonces el paciente podrá ser internado y podrá recibir neostigmina. ¿Sí? Ahora, ¿hasta aquí está claro? Sí, bastante diferente, ¿no ven? Proteolítica, necrotizante. ¿Aquí hay necrosis? No, el efecto es totalmente neurotóxico. ¿Sí? Vámonos con los escorpiones. Escorpionismo. Los escorpiones